Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar en este video un poco de lo que son las cadenas cinéticas en la materia de biomecánica. En este video vamos a tener un contenido de lo que es un poco la historia de cómo surge este nombre. Vamos a tener un poco del concepto y los tipos de cadena que existen, como es la cadena abierta o la cadena cerrada, y las cadenas de miembro inferior, como son la de flexión, la de extensión, la de apertura y la de cierre. Para comenzar vamos a hablar un poco de historia. En 1975 el ingeniero Franz Relaux afirmó que si una serie de segmentos superpuestos estuviesen conectados mediante unas juntas, se crearía un sistema que permitiría un movimiento completo en ese mismo segmento infiriendo en otro. A esto, más tarde, en 1955, el doctor Arthur Steiner adoptó esta teoría, ¿vale? En la cual dice que las extremidades del cuerpo humano fueran vistas como una serie de segmentos conectados y definió así la cadena cinética como una combinación de varias articulaciones sucesivas construyendo una unidad motora compleja. Bueno, ahora hablando un poco más sobre cadena cinética y sobre su concepto, podemos decir que la National Academy of Sport Medicine la define como la relación o conexión entre los nervios, los músculos y los huesos. Para dar un ejemplo, tenemos aquí una imagen en la cual se está realizando una sentadilla y la cadena cinética de este ejercicio consiste en el movimiento de los músculos y los nervios de piernas y troncos. De este modo se realizará una flexoextensión en la articulación de rodilla y para este movimiento debe ir acompañado por la musculatura extensora de la cadera y la columna vertebral, así como de la abducción de la cadera. Bien, ahora, las cadenas musculares realizan un trabajo de postura. Esto para poder mantenerse contra la gravedad y poder generar un equilibrio. Este equilibrio nos permitirá realizar movimientos con alguna intención o voluntarios. Posteriormente, todos estos aspectos están relacionados mediante un sistema muy importante, el cual es el sistema de las fascias, que es una estructura que conecta diferentes regiones del organismo. Bueno, en los tipos de cadena cinética hay dos. Existen las cadenas cinéticas abiertas, en la cual nos dice que son ejercicios donde el punto distal de las extremidades se desplaza libremente. En este podemos tener como ejemplo los ejercicios de extensión de cuádriceps, el curl de femoral, algunos jalones y los press de banca. En estos ejercicios las manos o los pies se aproximan y se alejan del cuerpo de forma libre. Asimismo tenemos las cadenas cinéticas cerradas, en donde nos dice que son ejercicios o movimientos del cuerpo donde el extremo distal de una extremidad se encuentra en un punto fijo. Como ejemplo, podemos tener las sentadillas, donde el punto distal son los pies y están fijados al suelo, o las dominadas, donde las manos están fijadas a la barra. En ambos casos, el cuerpo es quien se desplaza. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos más claros sobre una cadena cinética cerrada y una cadena cinética abierta. En este caso, en una cadena cinética cerrada podemos observar cómo se realiza una sentadilla y en una cadena cinética abierta cómo se realiza una extensión de cuádriceps. Bueno, en ambos ejercicios se ejerce una fuerza de compresión sobre la articulación de la rodilla, pero en las sentadillas la presión se ejerce con mayor fuerza sobre el cartílago, por lo que podría no considerarse para su realización en personas que tengan una lesión en el cartílago o tengan osteoartritis. En cambio, en las extensiones la fuerza se traslada a la rodilla, por lo que las personas con problemas en el ligamento cruzado anterior deben tener cuidado al momento de realizarlas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las cadenas cinéticas del miembro inferior. Estas cadenas son cuatro, las cuales son la de flexión, la de extensión, la de apertura y la de cierre. Bueno, hablando un poco de lo que es la cadena cinética de flexión del miembro inferior, nos dice que es la continuación de la cadena de flexión del tronco en la cadena recta anterior, por sus siglas CRA, la cual
tiene como objetivos la flexión del miembro inferior, entre las cuales destacan la flexión del ilíaco, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, del pie, de la bóveda plantar y de los dedos. Los componentes que forman esta cadena es el psoas ilíaco, el psoas menor, el gemelo superior, los obturadores, el gemelo inferior, el semimembranoso, el popliteo, el extensor largo de los dedos, el flexor corto del dedo, el cuadrado plantar, el flexor corto del quinto dedo y los lumbricales, así como las articulaciones de cadera, de rodilla, de tobillo y los huesos obviamente como el fémur, tibia y peroné, los huesos del pie. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se realiza una flexión de la cadena, en la cual podemos tener la flexión del ilíaco, la flexión de la cadera, la flexión de la rodilla, la flexión del tobillo, la flexión de la bóveda plantar y la flexión de los dedos. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es la cadena de extensión, nos dice que es la cadena de continuación de la extensión del tronco sobre la cadena recta posterior y la cual sus siglas son la CRP, ¿vale? Entre las cuales tenemos algunos objetivos, principalmente es la extensión de miembros inferiores, como es la extensión del ilíaco, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, del pie y de la extensión de la bóveda plantar, así como la extensión de los dedos, ¿vale? Ahora, los componentes que forman esta cadena es el glúteo mayor, el cuadrado crural, el recto anterior, el crural, el sóleo, el extensor corto de los dedos, el extensor corto del primer dedo, el flexor corto de los dedos y también, como les habíamos mencionado en la cadena anterior, también forman parte de lo que es la articulación de la rodilla, de la cadera, del tobillo y también en los huesos de la cadera, el fémur, tibia, peroné, los huesos del pie. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo está la extensión del ilíaco, la extensión de la cadera, la extensión de la rodilla, del tobillo y de los dedos. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es la cadena de apertura, nos dice que es la continuación de la cadena de apertura de la cadena cruzada posterior, por sus siglas CCP, entre las cuales destacamos los objetivos que son como la apertura de miembro inferior, los cuales pueden ser el despliegue, la apertura del ilíaco, la abducción del fémur en varo de cadera, rotación externa del fémur, rotación externa de la tibia, la supinación del pie, lo que podría ser el pie reverso girado, el varo de calcáneo. Los componentes que forman esta cadena son más. Nos podemos dar cuenta que es el glúteo mediano, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el piramidal, el sartorio, el glúteo mayor, el vasto externo, el bíceps femoral, el flexor largo de los dedos, el gemelo interior, el tibial posterior, el tibial anterior, el extensor largo del primer dedo, el flexor largo del primer dedo, el oponente del quinto dedo y el abductor del primer dedo. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo es la cadena de apertura. Ahora, vamos a hablar sobre la cadena de cierre. La cadena de cierre es la continuación de la cadena del cierre del tronco en la cadena cruzada anterior. Sus siglas es CCA. Entre los objetivos podemos encontrar el repliegue, el cierre del ilíaco, la aducción del fémur, valgo de cadera, la rotación interna del fémur, la rotación interna de la tibia, la pronación del pie, lo que es en pie girado interno o en valgo de calcáneo. Los componentes que forman la cadena de cierre es el pectíneo, el aductor menor, el aductor mediano, el aductor mayor, el recto interior, el vasto interior, el semitendinoso, el gemelo, el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, el peroneo anterior, el aductor del quinto dedo y el abductor del primer dedo. Y como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de cómo es la cadena de cierre. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de los ejercicios de las cadenas cinéticas. Bueno, vamos a iniciar con el ejercicio de arco. En este se estira toda la cadena anterior del cuerpo. Se va a iniciar con una postura paralela en donde los pies deben de estar alineados a la altura de la cadera. Las rodillas deben de estar ligeramente dobladas y debemos de llevar la pelvis en retroversión. Posteriormente, los puños deben de estar cerrados y los vamos a colocar en la parte posterior de la cadera. Después, se debe de inclinar hacia atrás
en lo que vamos a hacer una formación de un arco. La cabeza no se debe hiperestirar y se va a quedar alineada hacia el frente para no dañar las cervicales. Después, con esta inclinación se pone en tensión toda la cadena anterior y el diafragma, y se va a respirar con el estómago-vientre. Al estar en esta posición, se flexionan un poco más las rodillas y al momento de realizar este movimiento se va a sentir una pequeña vibración en el abdomen. Los músculos que están implicados en este ejercicio es el recto anterior, el cual va a realizar una extensión, el psoas, que va a realizar una tensión, y el diafragma, que al igual que el psoas va a realizar una tensión. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo podemos ver que es de cadena cerrada porque tanto las extremidades de miembro superior y de miembro inferior se encuentran fijas al suelo, ¿vale? En esta cadena vamos a involucrar tanto músculos primarios y secundarios, entre los cuales vamos a encontrar el músculo transverso del abdomen, el glúteo medio y el glúteo menor, los abductores de la cadera, los oblicuos, tanto el interno como el externo, el glúteo mayor, el cuádriceps y los isquiotibiales. Y también aquí van a participar algunos nervios como el circunflejo, el músculo cutáneo, el mediano, el radial, el cubital y el femoral. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios de cadenas de flexión, de extensión, de apertura y de cierre, así como también cómo se deben de evaluar. Mi nombre es Jesús Enrique Rodríguez Bonilla. El equipo que me tocó conformar, vamos a hablar un poquito de lo que son cadenas musculares de miembro inferior. Parte del tema de desarrollo es explicar lo que son los ejercicios de cadena cinemática en flexión y extensión de miembros inferiores. Por lo tanto, voy a ser muy breve, voy a hacer dos ejercicios, uno en flexión, otro extensión, donde tendré que pasar por los puntos que es ilíaco, cadera, rodilla, tobillo, pie, bóveda plantar y dedos del pie. En este caso tendría que hacerse obviamente uno para lo que es flexión y otro para extensión. Voy a hacer primero en flexión para lo que es miembro inferior, de lo que sería desarrollar una sentadilla. Nos vamos a colocar de preferencia en este caso la pelota igual para generar un poquito de estabilidad y posición de la columna vertebral. Lo único que se hace es tomar un buen impulso y generar una flexión completa y regresar. Y ya lo siguiente sería para desarrollar lo que es en extensión. Tomamos punto de apoyo y bajamos. Nuevamente. Listo. El ejercicio de cadena de cierre son las sentadillas, las cuales se realizan con los pies y las manos fijas, mientras que la mirada es hacia el frente, la espalda recta y los pies a la altura de los hombros. Posteriormente el cuerpo pasa de una flexión a una extensión, trabajando los músculos cuádriceps, abductores e isquiotibiales. En el ejercicio de cadena de apertura se busca un punto fijo para codos o brazos. Posteriormente se busca una posición básculo-pélvica hacia adelante. Después llevamos la pierna que no vamos a estirar hacia atrás y la otra hacia adelante, haciendo rotación interna de la rodilla. Se busca trabajar el músculo posterior externo, el bíceps femoral y la fascia lata. Para evaluar la cadena muscular anterointerna de la cadera, vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito supino y vamos a acomodar el sacro. Para eso el paciente inicia con las piernas juntas y las empieza a separar a más o menos 45 grados. Vuelve a juntar las piernas y extiende primero una y luego la otra. Intenta que sus tobillos se toquen y el dedo pulgar también. Va a sentir cómo se juntan sus rodillas. Una vez que tenemos esto, junta sus
sus brazos en pronación hacia el tórax y debe de estar bien alineado. Si el paciente presenta aportaciones, se va a ver separación entre el cuerpo y el piso. En este caso, mi paciente es un paciente sano, pues se puede observar claramente cómo no hay espacios entre su cuerpo y el piso. Bueno, y como conclusión, podemos decir que con respecto a todo lo anterior, los ejercicios, ya sean tanto de cadena cinética abierta o cerrada, no es mejor el uno que el otro, sino que debemos de considerar una combinación entre ambos para poder aumentar los beneficios y mejorar nuestra salud en tanto a ligamentos, huesos y músculos. Asimismo, debemos de identificar esta diferencia en los grupos musculares, en los huesos y las articulaciones que trabajan cada ejercicio. Y con esto nos van a ayudar a mejorar el rendimiento y evitar las lesiones. Bueno, y eso fue todo lo del video. Nuestro equipo está conformado por García Ascona Ana María, Franco Vargas del Zacari, Reyes Montellano Angelo Giovanni, Rodríguez Bonilla Jesús Enrique y Tamayo Ríos Erani, y su servidor Ramírez Azúa Martín Miguel.